Qué bueno es que hoy estemos en la casa del Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Damos gracias al Señor porque ahora el Señor nos hace entender cuál es el verdadero culto que le debemos de presentar al Señor. Definitivamente no está de más que le adoremos, que le exaltemos y que le cantemos juntos como congregación, porque es parte de ese estilo de vida que Él ha estado desarrollando y formando en cada uno de nosotros, pero ahora entendiendo que el verdadero culto que Él quiere que le presentemos es aquel que le obedece, que le reconoce y que hace todas las cosas como Él ya las determinó. Así que damos la bienvenida también a los que a través de esta transmisión siempre nos siguen. Les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo. Y así a cada uno de los que hoy pues determinamos en nuestro corazón estar en la casa del Señor, también bienvenidos y sabiendo que el Señor sigue haciendo cumplir su voluntad en nosotros. Estamos muy cercanos a nuestro glorioso congreso. Ya la preparación ya la debemos de empezar a realizar porque definitivamente es un tiempo muy especial el que el Padre le da a Misión Cristiana de Calvario para su edificación, para su transformación, pero también para su ejecución de todo lo que Él está revelando. Definitivamente ya todos debemos de estar planificando ese tiempo para que estemos en su presencia y que dispongamos que ese congreso no solamente se reciba con un corazón dispuesto, sino asimismo con una actitud de edificación y transformación. Quiero hacer énfasis y resaltar un poco más acerca de lo que el Señor nos ha estado hablando desde Reforma Apostólica, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Yo siento que, a ver ahí, hermano Leonidas, por favor, o alguien, siento que hay mucho eco en el ambiente. Mateo capítulo 6, versículo 10. Acá el Señor nos ha estado llevando a entender acerca de lo que es la verdadera cobertura, la cobertura del reino de Dios y no la cobertura quizás o falsa cobertura que hemos entendido. Pero dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, ¿y qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Decíamos que la evidencia de que el reino de Dios ha venido a usted y a mí es porque estamos haciendo la voluntad del Padre, así como se hace ¿en dónde? Así como se hace en este caso en el cielo. Entonces, vayamos entendiendo que solo la cobertura del reino es la que nos lleva a desarrollar esa administración del reino de Dios que consiste, como dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, acerca de que somos administradores, pero administradores de los misterios de Dios. Entonces, cuando hablamos de la cobertura del reino de Dios, estamos hablando acerca de hacer la voluntad del Señor. Una cobertura equivocada es solamente tener un nombramiento, es solamente tener un reconocimiento de palabra, pero sin ejecución. Si algo el Señor ha estado trabajando en nosotros como iglesia, es que entendamos cada aspecto en el cual está formando Él en cada uno de nosotros, para que entonces vivamos en la realidad, pero la realidad del reino de Dios. Por eso es importante, amada iglesia, que durante todo lo que el Señor ha estado mostrando, vayamos revisando en qué aspectos estamos encajando de acuerdo al diseño de Dios o todavía estamos viviendo de acuerdo al sistema del mundo. Entonces dice, venga tu reino, dice, pero dice, hágase tu voluntad. Entonces el reino no se puede expresar, no se puede dar a conocer, donde la voluntad del Señor no se está haciendo de acuerdo a cómo se hace en el reino de Dios.
Entendamos que hacer la voluntad de Dios no es hacer cosas bajo tradicionalismo, no es hacer cosas por costumbre. Hacer la voluntad del Señor de acuerdo al reino de Dios es obedecer, es ejecutar cada principio, cada mandato, cada estatuto, cada directriz que Él nos ha señalado, que es de acuerdo a su palabra, que es de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, solo alguien que vive y experimenta el regir de Dios puede entender la cobertura del reino de Dios. Y por eso es que entiende lo que significa ser un agente de transformación. Porque muchos de nosotros todavía tenemos ideas acerca del reino de Dios. Claro, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino que el reino de Dios es justicia. El reino de Dios no tiene que ver con acciones o ideas de las cuales quizás por mucho tiempo hemos creído que significa. Veamos que para poder entender lo que implica el reino, lo que produce el reino y lo que nos lleva a realizar el reino de Dios, necesitamos primeramente entender lo que significa estar bajo cobertura. Alguien que no está bajo la cobertura del reino de Dios es alguien que no puede entender el propósito por el cual el reino de Dios ha venido a su vida. El reino de Dios no viene a nuestra vida solamente para que veamos la salvación y la vida eterna como el todo del reino. No, el reino de Dios viene y se establece en cada uno de nosotros, pero ¿para qué? Para que se evidencie, para que se exprese, pero ¿de qué manera se va a evidenciar y expresar el reino de Dios en nuestra vida? Haciendo la voluntad del Padre. Cuando Jesús dice, el reino de Dios entre vosotros estaba hablando de sus acciones. Estaba hablando de su persona, estaba hablando de su carácter, estaba hablando del regir de Dios que se estaba expresando en su manera de pensar, de vivir, de socializar, de administrar. ¿Por qué? Porque su persona expresaba el reino de Dios. Entonces nosotros creemos que hoy hacer manifiesto el reino de Dios tiene que ver con acciones solamente, de que ahora ya no participamos o practicamos el pecado. Cuando la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, o sea, lo que por naturaleza de pecado se practicaba, ahora la Escritura dice las cosas viejas pasaron. Entonces, estas acciones definitivamente ya no corresponden a expresar que por eso estoy en el reino, aunque eran por causa de una naturaleza. Lo que ahora nosotros debemos de evidenciar para demostrar que estamos en el reino es que todo lo que el Señor ha trazado, ha diseñado y está mostrando, eso es exactamente lo que ahora nosotros estamos practicando. ¿Por qué Nehemías entendió que era un agente de transformación? Porque si alguien aprendió a obedecer y a reconocer a Dios en todas las cosas fue Nehemías. Es que yo no puedo entender y experimentar o comprobar la buena voluntad del Padre que es agradable y perfecta si no es por la obediencia. ¿Cuánta gente se pierde en la realidad de Dios y se queda con conceptos, se queda con tradiciones, se queda con ideas sin entender la razón del reino de Dios a nuestras vidas? Hoy, si podemos preguntar y decirle a alguien para qué vino el reino de Dios a su vida, quizás muchos darían conceptos, darían criterios, cualquiera expresaría lo que piensa, lo que cree, pero no exactamente lo que Dios determinó. ¿No se ha puesto usted a meditar por un momento para qué el reino de Dios vino a nuestras vidas? Qué importante es que nosotros nos hiciéramos esa pregunta. ¿Para qué vino el reino de Dios a cada uno de nosotros? Jesús dice, hágase tu voluntad como en el cielo, que dice,
así también en la tierra. Porque le podemos preguntar a alguien, ¿ya entendió usted para qué vino el reino de Dios a su vida? Y puede decir, pues para que yo le cante a Dios, para que yo lea su palabra, para que yo predique, para que yo evangelice, y cualquier cosa nos podría decir sin entender el verdadero propósito para que el reino de Dios no solamente debe de venir, sino que se debe de establecer en cada uno de nosotros. Nehemías entendía que la voluntad de Dios había llegado a su vida y a su corazón para transformar, para corregir, para ubicar, para sacar a otros de esa esclavitud y llevarlos a la expresión de la libertad que solamente es producida a través del único Dios verdadero. Por eso es que en Nehemías capítulo 2, veamos que Nehemías no llegó a probar o a ver si podía levantar los muros. Esos escombros que estaban tirados, esas ruinas, no, Nehemías entendió que Dios lo había preparado para transformar, para cambiar. Es que cuando yo no entiendo la razón del por qué vino el reino de Dios, me quedo con aspectos a medias, me quedo con aspectos de que mire, ¿para qué vino el reino? Pues para que me congregue, para que lo adore en el templo, para que vaya al culto, para cualquier cosa, pero menos para entender que es para transformar también a otros. Amén. El reino de Dios ha venido a nuestras vidas y se debe de establecer en nuestras vidas para ser agentes de transformación, para transformar a aquellos que no han entendido esta buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Por eso me encanta ver el entendimiento de Nehemías. Nehemías no llegó a ver si podía hacer algo. ¿Cuántas veces nosotros estamos probando todavía? Porque no hemos entendido para qué el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Todavía estamos viviendo bajo intentos, bajo luchas. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que al hacer la voluntad del reino, entonces voy a entender el propósito de su establecimiento en mi vida. Amén. Sabemos la historia y lo que estaba sucediendo en Jerusalén acerca de cómo esto había quedado en ruina, los muros habían escombros, ruinas. Pero veamos lo que dice el versículo 17. Veamos qué es lo que hace un agente de transformación. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Oiga bien, o sea, era una realidad. Muchas veces tampoco estamos diciendo que no veamos y entendamos la realidad de lo que se puede estar viviendo. Claro, es importante entender lo que hoy está sucediendo a nivel mundial, pero entender que lo que Dios ha hecho en nosotros es posible que también se haga en alguien más. Entonces dice, les dije pues vosotros, veis el mal en que estamos, que Jerusalén, que dice, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero mire qué es lo que hace alguien que es transformado por la voluntad de Dios. Alguien que entiende que Dios no se acerca para darle calmantes. Alguien que entiende que Dios no se acerca para, lo voy a decir así, para solapar mi debilidad, mi error, porque muchos eso es lo que buscan del Señor, que los consienta, que le diga pobrecito, los victimice y le diga sí, tenés razón, es cierto lo que te pasó, lo que has vivido. No, ese no es el único Dios verdadero. Entonces, dice, ahí vayamos por favor, y sus puertas consumidas por el fuego. Pero ¿qué les dijo Nehemías? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, mire qué hizo en este caso Nehemías como agente de transformación, lo sacó de su estado.
¿Por qué la iglesia hoy está conformada y no está cambiando de estado al sistema, a la economía, a la política, a la sociedad, a las personas y a las familias? Porque no hemos entendido el propósito y el objetivo del establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. Como decía el apóstol Ronald, hemos rebajado, oiga bien, el entendimiento del establecimiento del reino de Dios. Alguien porque lo invitaron a un cumpleaños a predicar, o alguien porque lo invitaron a tomar un café y dice estableciendo el reino de Dios. No, establecer tiene que ver ¿con qué? Con llevar a las personas a que se haga la voluntad del Señor. Entonces hoy solo porque se nos dio una oportunidad de compartir, convivir con alguien, ya le decimos establecer el reino de Dios. Entonces la falta de un entendimiento claro muchas veces nos lleva a diluir el verdadero propósito de la revelación del reino de Dios. Entonces, dice, continuemos leyendo ahí por favor, entonces dice Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo dice las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así que dice, esforzaron sus manos para bien. Este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ahora les dije, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a toda esta desgracia. Pero cuando nosotros entendemos esto que entendió Nehemías, cuando entendemos lo que significa estar bajo cobertura, ¿por qué no hemos entendido lo que significa estar bajo cobertura? Porque no hemos entendido lo que significa el establecimiento del reino de Dios. Para poder tener una claridad exacta acerca del reino y lo que implica su establecimiento, necesitamos entender lo que Jesús dijo, hágase tu voluntad. La falta de hacer la voluntad del Señor no me lleva a experimentar esa buena voluntad del Señor que es agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué todavía se vive con conceptos, tradiciones y religiones? Porque no se ha entendido que el principio en el establecimiento del reino de Dios empieza cuando yo entiendo que tengo que hacer la voluntad del Señor. Pero no solo en lo que yo quiero, no solo en lo que a mí me gusta, no solo en lo que a mí me parece, no, en todo lo que Él está mostrando, en todo lo que Él ha señalado, en todo lo que Él ha diseñado. Por eso, entendamos que si no reconocemos la cobertura del reino, no podemos entender lo que significa ser un agente de transformación. Porque después de mucho tiempo, estamos tan tranquilos y quizás siendo los mismos de hace 10 años. ¿Por qué estamos tan tranquilos después de mucho tiempo? Quizás pensando de la misma manera, teniendo las mismas acciones. Hay personas que después de mucho tiempo siguen teniendo la misma manera de pensar, las mismas acciones, la misma manera de vivir, desordenados, en escasez, en enfermedad. Pero ¿por qué no han avanzado? Oiga bien, porque no han entendido que el reconocimiento de la cobertura me lleva a ser transformado y a entender el verdadero propósito de lo que significa el establecimiento del reino de Dios. Entonces la cobertura del reino tiene que ver con el regir, con el gobierno, pero también con hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo no entiendo todos estos aspectos, me limito a prácticas y estilo de vida, de religión, de costumbre, pero no bajo el propósito de Dios. Si hoy le preguntamos a muchos hermanos por qué se congregan,
encontraríamos una diversidad de respuestas. Algunos dicen, pues yo me congrego porque me siento bien con Dios. Mire, cuando yo voy al templo, mire, me siento en paz, me siento alegre, me siento gozoso. Y claro, es parte de la relación, es parte, pero no es la verdadera razón. Otros podrían decir, pues yo me congrego porque yo, mire, entendí que tengo vida eterna, entendí que soy hijo de Dios y yo, pues el día que deje de estar en esta tierra, pues yo quiero irme con el Señor. Ahora bien, déjeme decirle que todos estos aspectos son por causa de que no hemos entendido la verdadera razón y necesidad de estar bajo la cobertura del reino de Dios. Cuando yo entiendo que estar bajo la cobertura del reino de Dios es para transformarme, entonces entiendo la razón correcta por la cual debo de congregarme, debo de obedecer y de hacer todo lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué Nehemías tenía claridad acerca de lo que él debía de llegar a hacer con el pueblo? Nehemías no llegó a preguntarnos, Nehemías llegó ya determinado y entendido en lo que tenía que hacer. Muchas veces el Señor nos acerca a personas, a familias que están pasando dificultades, situaciones complicadas, pero no sabemos qué hacer. No sabemos qué decirle, no sabemos cómo sacarlos de ese estado, de esa situación en que se encuentran. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que eso es lo que hace un agente de transformación. Nehemías no llegó a decirles, miren, ¿y ustedes qué piensan hacer? ¿Cómo creen salir de esa situación? No, él ya llegó definido. Él ya llegó enteramente entendido en lo que debía de hacer, cambiar y producir en la vida, en este caso del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se nos delegan tareas y responsabilidades que tienen que ver con sacar a alguien de su estado? Y cuando quizás se le pide cuenta, dice, pues mire, yo hice lo que pude, yo creí que era esto, le dije aquello, el otro, sin entender verdaderamente lo que tenía que hacer. Quizás por no entender lo que tenemos que hacer, muchas veces los empezamos a aconsejar de acuerdo a nuestra experiencia. Los empezamos a aconsejar de acuerdo a quizás a nuestro conocimiento, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Pues mire, yo le di este consejo. Mire, yo le dije que hiciera esto. Mire, yo le aconsejé que hiciera esto porque a mí me resultó. No, Nehemías no llegó con consejos. Nehemías llegó con el diseño, la voluntad, lo que el Señor ya le había mostrado y revelado. Y eso fue exactamente lo que Él los fue a transferir. Pero ¿quién es el que hace eso? Alguien que entiende para qué es la voluntad del Señor. Decíamos que la voluntad del Señor no es para agradarnos, no es para complacernos. La voluntad de Dios es para transformarnos. Por eso dice, hágase tu voluntad. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, lo que menos voy a experimentar y comprobar es la transformación del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuándo somos transformados? ¿Cuando hacemos la voluntad del Señor? ¿O cuando discutimos la voluntad del Señor? ¿Por qué todavía se ven muchos hermanos viviendo en el pasado? ¿Por qué todavía se ve mucha iglesia viviendo de acuerdo al sistema, conformados a este mundo y no siendo regidos por el Espíritu Santo? Porque no se ha entendido la voluntad del Señor. Cuando se entiende y se experimenta en obediencia a la voluntad de Dios, entonces entendemos el propósito del reino de Dios. ¿Para qué vino a nosotros? ¿Para qué se estableció en nosotros? Cristo con su vida, Él estaba dejando claridad acerca de lo que significa el reino de Dios. Entonces, me encanta mucho acerca de lo que Nehemías, como decía, le llevó a hacer.
Nehemías no le llegó a decir, no, él lo llevó a hacer. Él les entendió que la voluntad de Dios es para hacer, por eso que los puso a accionar, por eso lo llevó a que ellos hicieran juntamente con él lo que les correspondía. En este caso tenía que ver con la reconstrucción de los muros. Si alguien entendía lo que significa cobertura, es el mismo Cristo. Allá en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Desde el versículo 1. No sé si me logran escuchar bien, pero yo la verdad hoy no escucho muy bien el sonido. En Juan capítulo 15, versículo 1, lo voy a leer en la versión 60, porque aquí vamos a entender lo que verdaderamente significa estar bajo cobertura, pero también vamos a entender qué produce la cobertura del reino. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué dice? Es el labrador. Veamos que la cobertura del reino me lleva a reconocer primeramente quién es el origen en mi vida. Jesús está diciendo, es que el origen y la razón mía es el Padre. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que llevéis más fruto. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis, ¿qué dice? En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y sé qué dice, y se secará y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que os queréis y os será hecho. Pero dice el versículo 8, veamos el propósito de estar en Cristo, de estar regidos por el reino. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, así que dice, mis discípulos. Entonces, ¿qué produce el estar bajo la cobertura del reino de Dios? Primeramente nos lleva a entender su naturaleza en nosotros. Segundo, nos transforma según el propósito de Dios. Tercero, nos prepara para ser fructíferos, o sea, ¿qué dice? Fecundos. Por eso dice que todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Pero ¿qué otra cosa produce en este caso la cobertura del reino de Dios? Nos lleva a ser discípulos. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero también habla de llevar fruto. ¿Por qué como iglesia nos ha costado entender cada aspecto tan claro del Señor y de su voluntad? Porque ha faltado tener ese reconocimiento total y pleno a lo que Él ya determinó. Entonces, veamos que una de las cosas que se resalta en la cobertura del reino de Dios es el reconocimiento que Dios quiere que tengamos a todo lo que Él ha establecido. Entonces, cuando la iglesia
se desvía de la realidad y de lo que le corresponde ser y hacer dentro del reino de Dios, entonces lo que menos está expresando es el propósito por el cual Dios en este caso la ha establecido según su cobertura. Me llama mucho la atención cómo se nos explicaba acerca del origen de la cobertura humana. Por ejemplo, veamos primeramente, allá en Génesis capítulo 2, veamos en dónde se origina primeramente la cobertura de Dios y en dónde se origina la falsa cobertura. En Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, bueno, entonces dejémoslo ahí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Pero veamos qué es lo que muchas veces nos lleva a nosotros a salirnos de la voluntad y de la cobertura del Señor. Exactamente lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente, ¿cómo era la serpiente? Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, eso no dijo Dios. Oiga bien, ¿y qué dice? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué dice? Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso hasta el momento sí lo había dicho Dios. Pero veamos cómo la serpiente trabaja llevándonos hasta el punto de que salgamos de la cobertura del reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, permitimos este mismo tipo de enseñanza, ya sea por personas, por seducción, por astucia, por el sistema, sin darnos cuenta que eso ya nos está sacando de la voluntad del Señor? Veamos cómo la serpiente empezó a seducir y a engañar con astucia a la mujer. Cómo empezó a manipular las ordenanzas de Dios. Muchas veces es por eso que debemos de tener cuidado a no caer a aspectos de debates en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces viene la serpiente, empieza a darle a conocer y con engaño le empieza a mostrar que ellos tenían prohibido todos los frutos del árbol del huerto, cuando la mujer le aclara que solamente había uno en específico y es el que ellos no debían de comer. Pero dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, que dice, no moriréis. Oiga bien, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Pero oiga bien, pero si ellos tenían abiertos los ojos de Dios, porque ellos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces cuando la serpiente le habla de que iban a ser abiertos los ojos, les estaba hablando del humanismo, les estaba hablando de la sabiduría humana. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, si ellos ya eran como Dios en imagen y semejanza. Y dice, sabiendo el bien y la mujer, el bien y el mal, perdón. Dice el versículo 6, y vio la mujer, ¿qué dice? Que el árbol era bueno. ¿Cómo le cambió la verdad por la mentira? Con astucia. Por eso es importante que entendamos lo relevante que es cuidar a quién estamos escuchando, de quién nos estamos nutriendo. Porque veamos cómo la serpiente con la misma verdad
claro, ya adulterada, empezó a sacar a la mujer y al hombre de la cobertura de Dios. Dios le deja muy claro lo que ellos debían de hacer y lo que no debían ellos hacer. Pero la serpiente con astucia, con seducción, les empieza a agregar, les empieza a hacer ver que ellos podían decidir en su voluntad. Le llevó a entender acá que los importantes eran ellos. ¿No es eso lo que hace el humanismo, pues? ¿Qué fortalece el humanismo en el ser humano? Que él es importante, que él lo puede hacer todo sin Dios, que él no necesita de un Dios para salir adelante, para proveer, para tener riquezas. No, que él con su conocimiento, con su capacidad, con su intelecto, con su sabiduría, con todo lo que puede adquirir humanamente, él puede vivir bien sin Dios. ¿Por qué hoy la gente que ha alcanzado grandes cosas cree que no necesita a Dios? Porque es el humanismo el que le ha llevado a creer todo este tipo de ideas. Y veamos que la cobertura o la falsa cobertura que la serpiente empezó a implantar en la vida de Adán y Eva tenía que ver con fortalecer su ego, tenía que ver con fortalecer, en este caso, su ser, en llevarles a creer que ellos podían hacer las cosas de la manera que ellos creían y no como Dios lo había establecido. Entonces, veamos cómo lo sacó de la cobertura del reino y lo llevó a vivir, en este caso, en una falsa cobertura, que a eso se le llama humanismo. El humanismo dice, tú lo puedes hacer todo, no dejes que nadie te gobierne, no dejes que nadie apague tus sueños, tú lo puedes, tú eres libre, haz lo que quieras, lo que te parezca, no permites que nadie te controla. Y por eso es que el ser humano hoy se siente independiente y cree que él nació para vivir su vida a su manera, sus deseos como él quiere, pero no como Dios lo ha establecido. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se originó el humanismo? En el huerto del Edén. Porque ahí la serpiente empezó a fortalecer aspectos de ella en la vida de Eva, al punto que Eva terminó aceptándolos, al punto de que Eva terminó, ¿qué? Recibiéndolos. Cuando alguien permite que la serpiente, a través del humanismo, del sistema y de todas estas cosas, lo llene en su vida y en su corazón, entonces va a decir, no, es que yo no necesito a Dios. Mire, yo no me congrego, no busco de Dios. A mí no me falta nada, tengo todo, me va bien, emprendo esto, aquello, y mire, todo me da ¿qué? Me da beneficio, me da más economía. Entonces, mire, yo no necesito a Dios. Entonces, cuando la serpiente le dice, no moriréis, les estaba diciendo, Dios es mentiroso. Y por eso le sigue resaltando, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué dice? Vuestros ojos, pero ya no los ojos del espíritu, sino los ojos, ¿qué? Del humanismo, los que llevó a resaltar, en este caso, a ellos mismos antes que a Dios. Y claro, fueron abiertos los ojos, pero los ojos del humanismo, de la tradición, de la costumbre, de la lógica, del razonamiento. Por eso es que hay gente que por razonamiento, por lógica, que quiere entender a Dios. Hay gente que dice, no, mire, según mi lógica, no entiendo lo que usted está diciendo. Mire, según qué, mi raciocinio, no comprendo eso que ustedes están diciendo de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tienen tan fortalecido el sistema humanístico en ellos al punto de que ellos quieren entender a Dios por medio de ¿qué? De razonamiento, por medio de argumentos, por medio de lógica. Y la Escritura habla acerca de que la sabiduría humana es una sabiduría que no puede entender a Dios. Alguien con conceptos, con criterios humanos, no va a poder entender al Señor, ni su plan, ni su propósito. Pero la pregunta es, ¿por qué nos ha costado en este tiempo entender todo lo que Dios está mostrando? Porque con una influencia y con una cobertura humana queremos desarrollarnos en el reino de Dios. Por eso es importante que entendamos
que la transformación y el reino de Dios se hace en nosotros notorio cuando entendemos que el principio del reino empieza en hacer la voluntad del Señor. Me encanta mucho, y ya voy a terminar porque así me lo sugirieron hoy, y veamos cómo Jesús nos muestra lo que verdaderamente es cobertura del reino de Dios. Juan capítulo 17, versículos 7 y 8. Si alguien estaba expuesto a ser influenciado de la misma manera en que Adán y Eva lo permitieron, fue Jesús. Pero Jesús, verdaderamente, Él sí entendía lo que significaba estar bajo la cobertura y el regir de Dios. Por eso dice Juan 17, versículos 7 y 8, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿qué dice? Proceden de ti, porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Les he dado. Veamos en qué consiste la cobertura del reino de Dios, en transmitir las mismas palabras que el Señor nos está revelando. ¿Cuántas veces nosotros vamos a transmitir nuestras palabras y no las palabras de Dios? ¿Por qué Jesús los pudo transformar? Porque Él les dio las mismas palabras que el Padre le había entregado a Él. ¿Cuántas veces nosotros con nuestro criterio, con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, queremos que la gente sea transformada? Y la verdadera cobertura del reino de Dios consiste en que nosotros seamos exactos en transmitir, en transferir las mismas palabras del Señor. Jesús no le dio ocurrencias a los discípulos, no les enseñó ocurrencias. ¿Cuántas veces hoy en las iglesias se está enseñando puras ocurrencias que lo único que llevan a fortalecer y en este caso a motivar es nada más el activismo? Por eso encontramos hoy a tanta iglesia muy buena para el activismo, pero no está transformando a nadie. Y la verdadera cobertura, la del reino de Dios, consiste, así como Jesús lo está mostrando. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué produce la cobertura del reino de Dios? Y ellos, ¿qué dice? La recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Pero por qué? Porque transmitió con exactitud lo que el Padre quería. Entonces, cuando yo hablo de mi propio corazón, de mis propias experiencias, de mi propio conocimiento, y no de acuerdo a las palabras del Señor, entonces estoy viviendo no en la cobertura del reino de Dios, sino en una falsa cobertura, la que es impulsada por el sistema, por el humanismo, y que lleva a expresar razonamiento, lógica, pero no la sabiduría de Dios. Dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire qué tremendo, es que eso es estar bajo cobertura. No es hablar lo que nosotros queramos, no es decir lo que nosotros sintamos en nuestro corazón. ¿Cuánta gente dice, mire, es que yo quiero expresar mi sentir, dice? No, veamos que, cuidado, porque ahí puede haber un indicador de que alguien más está influenciando nuestras vidas, ¿no? Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, pero también dice, y de lo que he de hablar. ¿Cuántos de nosotros no estamos cuidando lo que decimos, lo que hablamos?
A veces hablamos en base a lo que estamos viendo, en base a lo que estamos oyendo, pero no en base a las palabras del Espíritu Santo. Si alguien está pasando una situación matrimonial, entonces les traigo el ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo pasé como matrimonio, de lo que he visto en otros matrimonios, pero no de lo que el Padre quiere que yo le revele para que ese matrimonio se ordene. Muchas veces en vez de ordenar, más bien terminamos dividiendo, terminamos haciendo que lo que faltaba por caerse se termine de derribar. ¿Pero por qué? Porque no cuidamos que cuando debemos de ir a hacer y aún hablar, hablemos con exactitud, pero lo que el Señor quiere. Entonces, me encanta porque Jesús aquí hace énfasis acerca de lo que dije en Juan 12:49, acerca de que Él no habla por su propia cuenta, sino que el Padre que le dio el mandamiento es el que le dice qué va de decir y qué va de hablar. Pero dicen en Juan, capítulo 7, versículo 16 y 18, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Oiga bien, o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero aquí está la parte que quiero más hacer fuerza. El que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo hablo mis palabras. Entonces, qué bonito cuando dicen, mire cómo, cuando me halagan, que en este caso hacen énfasis de mi persona y qué pasa, alimentan mi ego y yo me siento más agrandado, cualquier cosa. No, pero Jesús dice claramente, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, ¿sabe por qué en el grupo de comunión familiar la gente no está siendo transformada? Porque quizás son nuestras palabras las que le estamos dando. ¿Sabe por qué en este caso los discipulados, por qué muchas de las cosas no están teniendo resultado? Porque quizás son nuestras palabras las que estamos transmitiendo, estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra voluntad, pero no de la del Padre. Y Jesús dice claramente, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca, dice, la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿De dónde les empezó a hablar la serpiente? De lo de ella, de lo suyo, porque si buscaba implantar, lo voy a decir así, su naturaleza, su pecado en la vida de Adán y Eva. El problema es que lo transmitió. Y por eso es que ya vemos en Génesis 5:3 que ya Adán y Eva tienen un hijo, pero ya conforme a la imagen de Adán. Entonces, qué importante es entender que podemos estar hablando de nuestro corazón y sí estar transfiriéndolo a las personas. ¿Sabe que a eso se le llama clonación? Por eso el apóstol decía, muchos pastores están clonando a los discípulos, pero no los están transformando, porque se paran igual que él, hablan igual que él, se sientan como él, se visten como él, pero lo que menos tienen es la expresión de Cristo. Entonces veamos que cuando nosotros hablamos de nuestra propia cuenta, podemos estar reproduciendo lo de nosotros, pero no lo de Cristo. Cristo, por estar en este caso diciendo exactamente y transfiriendo la vida y las palabras del Padre, entonces empezó a reproducir a Él mismo, al Padre mismo, en la vida de los discípulos. Amén. Porque yo encontré en muchos lugares, ¿verdad?, que habían discípulos que en todo el sentido de la palabra eran igual a su pastor, se vestían, caminaban, hablaban. Todo era igual, ustedes hasta cómo agarraban el micrófono igual. Yo dije, santo Dios, usted aquí le está hablando de lo de él, pero no de lo del Señor. Porque cuando son las palabras del Señor, me van a llevar a desarrollar la vida de Cristo, a expresar a Cristo. Pero cuando es de lo mío que yo estoy transfiriendo, entonces voy a reproducir gente, pero quizás como yo, pero no a la imagen de Cristo.
Y Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, que Él sea honrado, que Él sea respetado, que Él sea admirado, pero menos el Señor. Entonces dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué necesitamos entonces entender? No es que hay dos coberturas, porque la de la serpiente no es cobertura. La única cobertura es la del reino de Dios. Es la que está regida y es la que está gobernada por la persona de Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia debemos de entender todos estos aspectos que el Señor nos está mostrando, pero entendiendo que la cobertura del reino de Dios se empieza cuando yo entiendo que el reino de Dios ha venido a mi vida para que haga su voluntad, como en el cielo que dice, así también en la tierra. Amén. Póngase sobre sus pies para que no se vaya a quedar dormido, ¿verdad? Entiendo que aunque está nublado el calor, pues es fuerte, ¿verdad? Amén. Entonces, solo la cobertura del reino nos lleva a ser transformados, pero de acuerdo al propósito de Dios. Iglesia, es importante que nos nutramos con todos los recursos que Él nos ha provisto como iglesia. Muchas veces la falta de una obediencia genuina y verdadera no nos permite experimentar su buena voluntad agradable y perfecta. Ya no podemos seguir viviendo de una manera tibia, de una manera indiferente, todavía determinando qué hacemos y qué no hacemos, y cuándo podemos hacerlo también. ¿Cuánta iglesia sin entender todavía el reino de Dios en su vida? El reino de Dios no solo es decreto, no solo es mandato, no solo es estatuto. No, es entender que es una vida completa y total, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, dice la Escritura. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos está llevando a entender el verdadero propósito de lo que implica entender esta cobertura, Señor. No podemos expresarnos como personas de transformación, personas que transforman a otros, si no entendemos el principio que el reino se hace y se expresa a través de dar cumplimiento a tu voluntad, Señor. Por eso tú estableciste, Señor, que el reino solamente se da a conocer y se hace visible a través de hacer tu voluntad, Señor. Y como iglesia necesitamos entender que esta vida, Señor, que nos has dado en Cristo, es para expresar tu reino. Es para demostrar y hacer visible que el reino de Dios entre nosotros está. Por eso nos está llevando a entender acerca de lo que implica la cobertura del reino, pero también nos están mostrando acerca de dónde se originó la falsa cobertura, la que tiene que ver con el humanismo, con el sistema, y que enfatiza más al hombre, a su voluntad, que a reconocerte a ti para hacer lo que tú has establecido, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, te damos gracias porque estás trabajando en nosotros, nos está llevando a que seamos una iglesia responsable, a que seamos discípulos plenamente comprometidos en obediencia, en acciones concretas que lleven a glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu obra, por la manera en que nos hablas y te revelas a cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.